Ok, creo que ya está bien todo. Continuamos. Me interrumpió el internet. Bueno, entonces veíamos la posibilidad de mantener resistencia en emisor para corriente directa, de manera que sea estable el punto Q, ¿cierto? Y además controlar un poco la ganancia, es decir, introducir retroalimentación también en corriente alterna, pero con una resistencia menor, de manera que no perdamos mucha ganancia. ¿Sí? Entonces, se ve una resistencia pequeña todavía en emisor, de manera que la ganancia se pueda controlar a través de ella. Hagamos un ejemplo para ver más claro esto. Dice una pregunta. Dígame. La anterior, ¿esa es la suma de serie? ¿La suma de resistencia? Claro, en corriente directa, el transistor va a haber dos resistencias en serie, ¿cierto? En corriente directa, lo que verá el transistor será RE1 más RE2. ¿Cierto? En cambio, en corriente alterna, RE2 se anuló porque el condensador es un cortocircuito y solo queda RE1. Ya, entonces la ganancia sería lo mismo, ¿no? La ganancia, bueno, está solamente restringida a tener RE1 en el denominador, ya no está RE2, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo un kiloohmio entre las dos, yo podría hacer que RE1 sea apenas 50 ohmios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de tener 1000 en el denominador, en RE, tendría solamente 50, ¿no? Hagamos un ejemplo y así se va a ver más clara esa idea.
Bien, pongamos esto. Vamos a asumir que RE, que es la suma de las dos, es igual a 750 ohms. Pongamos también beta F para no entrar en más detalles. Bien. Y RP, 1 kilo ohm. Bien. Entonces, lo que queremos es determinar RE1 y obviamente RE2, la suma de los dos debería ser 750, pero lo que queremos es que la ganancia en voltaje se reduzca solamente a 30. Antes de hacer el cálculo veremos si es posible, ¿no? Porque si coloco RE1 igual a 0, eso quiere decir que el condensador estaría conectado aquí directamente. ¿Cuánto sería la ganancia? ¿No? Ese es el valor máximo que podría tener de ganancia. Entonces hagamos eso primero. ¿Cierto? La ganancia máxima vamos a tenerla si RE1 es 0. Si esta ganancia máxima es igual o menor que 30, entonces es imposible hacer lo que queremos, ¿no? Por eso vamos a calcular primero el. Lo voy a llamar AB0. ¿No? En valor absoluto la calculamos así. Hablamos del sí. Sería beta F por RC dividido RP solamente, ¿no? ¿Cierto? Ese es el valor máximo de la ganancia. Beta F 100, RC 800, RP 1000. Eso nos da, ¿cuánto? 80, ¿no? 80. Ok, entonces sí se puede, ¿no? Porque la ganancia máxima es mayor que la que queremos obtener. ¿Sí? Entonces, ahora, si vamos a poner la resistencia RE1, o también decir que el condensador va a estar en medio de las dos, podemos ver que se va a ver reducida la ganancia, ¿sí? Entonces, colocando el condensador, mejor vamos a este lado. Colocando el condensador, AB sería valor absoluto también. RC por beta F sobre RP más 1 más beta RE1. Y esto queremos que sea 30. ¿Sí?
Entonces, de acá despejamos el valor de RE1. Se perdió el 0. Está esta tabla. Entonces, RE1 despejado de aquí sería ¿cuánto? RC beta F sobre 30 menos RP. Ahí todo eso dividido. Todavía falta, ¿no? Dividido 1 más beta F. Ahora sí. Dice beta F sobre 30. ¿Cuánto es eso? 800 por 100 dividido 30 menos 1000 sobre 101, ¿no? 100 más 1. Démosle trabajo a la calculadora. Ingeniero, sale 16.5. 16.5. Eso está bien. RE1 entonces había sido 16.5 ohms. Bien. ¿Cuánto es RE2? Lo que falta para llegar a 750, ¿no? 733.5. ¿Cierto? Las dos suman 750. Bien, entonces, con este amplificador es posible obtener ganancias menores a la que obtendríamos sin la resistencia en emisor. Ok, vamos a ver el segundo amplificador, el de colector común. Decíamos, este amplificador tiene entrada por base y salida por emisor, entonces el colector queda como terminal común. ¿No? El análisis para corriente alterna lo hacemos considerando el modelo simplificado para el transistor, anulamos la fuente de corriente continua, cortocircuitamos los condensadores, ¿cierto? Voy a anotar para que no se les olvide. En corriente alterna, anular fuentes de CD. En nuestro caso, BCC.
Luego, cortocircuitar todos los condensadores. O reemplazarlos por cortocircuito. Y finalmente, reemplazar el transistor por su modelo de corriente alterna simplificado. Ok. Atacamos entonces con todo eso. El transistor lo cambio por su modelo de corriente alterna. Esto es base. Llego al emisor mediante la resistencia RP. Del emisor salto al colector con la fuente controlada beta F y B. Esto es emisor y aquí está colector. Y ahora pongamos todo lo demás. Las resistencias, ¿cierto? Porque el condensador cortocircuitado nos pone la señal en la base. La fuente de corriente continua se anula. Como es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. O sea que esto va a ser tierra. De manera que R1 y R2 están en paralelo, colgando de la base hacia tierra. Eso lo hemos llamado RBB. En la base ya no hay el condensador, es un cortocircuito que daría directamente la fuente. En el emisor está la resistencia RE. En el colector RC, ¿cierto? Y el otro extremo de RC a tierra porque hemos anulado esta fuente. Bien. La entrada VI, la salida es VO en el emisor. Entonces aquí está la salida. ¿Estamos bien? Una forma mejor de dibujar esto sería así. Con la entrada ningún problema. Aquí estaría RP. Y con eso llegamos al emisor, ¿cierto? En el emisor está colgando la fuente de corriente. Y en serie con ella la resistencia RC. Y del mismo emisor, RE. Y esto es VO.
Tiene mejor apariencia porque así tenemos a la izquierda la entrada, a la derecha la salida. Bien. Y ahora lo de rutina. Vamos de la salida hacia la entrada recogiendo relaciones. En la salida yo puedo decir que el voltaje VO es el resultado del producto RE por la corriente que circula por esa resistencia, ¿sí? ¿Qué corriente circula por aquí? IB es la corriente en la base, es esta de acá. En esta nueva forma de ver, esto es IB. Entra al nodo. Lo mismo que la corriente de la fuente controlada. Entonces se suman esas dos corrientes y eso es lo que va por la resistencia de emisor. Entonces tengo de un lado IB, del otro lado beta F por IB. Entonces sumando puedo factorizar IB y me quedaría 1 más beta F por IB. ¿Sí? Esa es la corriente que circula por la resistencia de emisor. Y el producto resistencia por intensidad es voltaje. Entonces, esa es la primera relación que encuentro. VO es igual a RE por 1 más beta de IB. Bien. Y ahora debo buscar la relación entre IB y BI. ¿No? Esa está un poquito más complicada. Pero no mucho. Puedo hacer lo siguiente. Fíjense que RP, ¿cierto? Que es donde evaluamos IB, tiene a un lado, en un extremo, vale decir en el nodo izquierdo, el voltaje VI. En tanto que en el nodo derecho tiene VO. Entonces a la izquierda VI, a la derecha VO. Por lo tanto, la corriente IB la puedo describir de esa manera. Como la diferencia de potencial VI menos VO dividido entre la resistencia RP. ¿Estamos bien? Y esta relación las numeraremos. 1, 2. Esta 2 la voy a reemplazar en 1. En lugar de IB pongo BI menos BO sobre DP. Con eso tendría BO igual, voy a cambiar el orden, 1 más beta F RE, y en lugar de IB pongo BI menos BO sobre RP. Y de esto lo que tengo que hacer ahora es despejar DO, ¿cierto? Que quede como función de BI. Entonces, en ese afán, lo que haré es llevar este RP a multiplicar al otro miembro. Así vamos por pasos. Entonces, en el
primer miembro me queda BO por E de pi. Y en el otro, 1 más beta BI menos BO. ¿Sí? El segundo miembro tiene dos términos. Uno que es B multiplicado por BI. Ahí había un R más ahí, ¿no? RE. ¿Cierto? Entonces, el denominador, o perdón, el segundo miembro tiene un término con BI y otro con BO. El de BO lo voy a pasar al primer miembro. Como es negativo en el segundo, va positivo. O sea que ahora en el primer miembro tengo BO por RP más 1 más beta F RE por BO. Y en el segundo solo ha quedado 1 más beta RE por BI. Y ahora en el primer miembro factorizo BO y paso el segundo factor a dividir. Entonces me queda BO igual 1 más beta, todo lo que está acá. Denominador, RP, ¿no? El segundo factor de esto. ¿Está bien? Y todo, naturalmente, por BI. Y con eso ya puedo calcular la ganancia. La ganancia en voltaje es BO sobre BI. Entonces nada más tendría que dividir los dos miembros entre BI. ¿Sí? El primer miembro es ganancia en voltaje y el segundo cancela BI y me queda todo aquello. Noten que respecto a lo que teníamos como ganancia en el amplificador de emisor común, en este la ganancia es positiva. O sea que el amplificador de colector común no invierte. ¿Sí? El de emisor común invierte. Gira 180 grados. Este no invierte. Pero noten que el denominador es más grande que el numerador. ¿Cierto? El denominador y el numerador tienen ambos 1 más beta RE. Pero en el denominador, además de eso, hay un RP. Entonces, de cualquier manera, no importa cuán pequeño pueda ser RP respecto al otro término, es más grande el denominador que el numerador. ¿Qué significa? Que la ganancia es menor que 1. ¿Sí? La ganancia es menor a 1. Como regla común, digamos, el producto 1 más beta F por RE es más grande que RP. Puede ser bastante más grande que RP.
De manera que si fuera tremendamente grande comparado con RP, podríamos desechar RP del denominador y numerador y denominador serían iguales, ¿sí? O sea que en el mejor de los casos la ganancia llegaría a ser 1. ¿No? ¿Qué quiere decir que tenga ganancia 1? Simplemente que no amplifica, que reproduce la entrada en la salida. Que la salida es idéntica a la entrada en tamaño. Ahora, si la ganancia es menor que 1, quiere decir que la salida es un poquito más chica que la entrada. ¿Sí? Entonces, este amplificador no invierte, pero su ganancia es menor que 1. Gana muy, bueno, no gana, ¿no? Bien, atenúa un poquito la señal. ¿Para qué puede servir entonces un amplificador que no amplifica? No es tan así. Resulta que si bien no hay ganancia en voltaje, hay ganancia en corriente. Y es bastante considerable. De manera que el producto de las dos ganancias, que es la ganancia en potencia, va a ser mayor que 1. ¿Ya? Entonces sí tiene su utilidad el amplificador. ¿No? Porque si la ganancia sería menor que 1, no sirve para nada. Es menor que 1 la de voltaje, pero no lo es la de corriente. ¿Ya? Y eso lo podemos ver fácilmente, calculando las resistencias de entrada y salida. Para calcular la resistencia de entrada, debo considerar el punto de vista de la fuente, ¿no? De la fuente de señal. Lo que ve en corriente alterna esa fuente, voy a dibujar aquí, es RBB, ¿cierto? Y luego aquí estaba RP, la fuente de corriente. Y RE. ¿Sí? El RC no interesa, ¿por qué? Porque igual lo que veo en este nodo, en el nodo emisor, es una corriente que es igual a 1 más, es igual a beta F por IB, ¿no? Me interesa lo que sea RC. O sea que la RC que está aquí ni pincha ni corta, está como bocina de avión, ¿cierto? Puede sonar, pero nadie lo va a escuchar. Entonces, ese sería el circuito desde el punto de vista de la fuente de señal. Y desde ahí es de donde debemos calcular RI. ¿No? Una forma rápida de hacer ese cálculo es decir que si no estaría la fuente, sin la fuente, RP quedaría en serie con RE. ¿Cierto? RP queda en serie con RE si no hubiera esa fuente. Porque la corriente por RP sería la misma que circula por RE. Hablo de que no está esta fuente, ¿no? Entonces RP y RE estarían en serie. Y la serie en paralelo con RBB. ¿Sí? Eso sería lo que vería
como resistencia de entrada. Pero como está la fuente de corriente, debe tener algún efecto sobre esto. ¿Cuál es el efecto? Que como inyecta corriente al nodo, a este nodo, esa corriente se suma con la IB y las dos circulan por RE, lo que habíamos hecho antes. ¿Sí? Entonces, por aquí hay una corriente que es 1 más beta por IB. Yo lo que voy a hacer es mantener IB y el factor 1 más beta se lo voy a traer a RE. De manera que el voltaje sea el mismo, ¿sí? Que el voltaje es el producto resistencia por intensidad. ¿Ya? Entonces, con ese truco, teniendo en cuenta que esta corriente es IB, sigo viendo el arreglo como si fuera serie RP con RE, pero este RE ya no es RE, sino está multiplicado por 1 más beta. Bueno, entonces con ese truquito puedo ya fácilmente decir que la resistencia de entrada es RBB, ¿cierto? Está en paralelo con la serie, pseudoserie, digamos, ¿no? Esa pseudoserie RP más 1 más beta RE. ¿Bien? ¿De qué tamaño será esa resistencia? Bastante interesante, ¿no? Bastante considerable, porque RE multiplicado por 1 más beta puede ser grande, mucho más grande que RP. Y en el paralelo casi va a ser la mitad, más o menos es del mismo tamaño que RBB, entonces el paralelo es la mitad, ¿no? O sea que tendremos una resistencia de más o menos 10 kiloohmios, tal vez un poco más, un poco menos. ¿Bien? Entonces, RI es considerablemente grande. Consideramos grande aquello que sea más grande de un K. Entonces, tiene resistencia de entrada alta. Ahora, ¿qué pasa con su resistencia de salida? El cálculo de la resistencia de salida, decíamos, se lo hace desde el punto de vista de la carga externa. Entonces, si tengo una carga, ella es la que tiene que ver la resistencia de salida. Y esa resistencia de salida es como la equivalente de Thevenin. ¿Cierto? Desde la salida, ¿qué veo? Vamos a ver todo esto, ¿no? Estábamos en el cálculo de la resistencia de salida. No puse el título, ¿no? Bueno, cálculo de RO. Entonces, esa resistencia de salida, decíamos, es la que ve la carga. O sea, que es la resistencia que veo desde aquí. Como equivalente de Thevenin. Entonces, ¿qué veo? Veo RE, veo la fuente esta de corriente colgando de ese nodo. Ya sabemos que RC no pincha ni corta. Puedo obviarla inclusive. Enseguida está RP. Y conectado a RP, RBB y la fuente, ¿no? Pero como tengo que
trabajar con el equivalente de Thevenin, Thevenin en su teorema dice que la resistencia de salida se evalúa en ausencia de fuentes independientes. Entonces, debería anular BI, ¿cierto? Ese es el cálculo de la resistencia equivalente de Thevenin, anular BI. Anular BI, como es una fuente de voltaje, significa cortocircuitarla. O sea que este nodo se vuelve cero. Si ese nodo es cero, ya no hay RBB, ¿sí? Entonces esto quedaría aquí a tierra. Y ese sería mi circuito. Y otra vez podríamos intentar el truquito que hicimos en el anterior, ¿no? Es decir, si no hubiera la fuente, si no estuviera esta fuente de corriente, RE quedaría en paralelo con RP. ¿Cierto? RE estaría en paralelo con RP. Pero como no es así, el efecto que tiene la fuente, aquí lo descubrimos. El efecto que tiene esta fuente es multiplicar a RE por 1 más beta. Ahora ya no estoy viendo desde la entrada hacia la salida, ¿sí? El efecto que hemos encontrado cuando veíamos desde la entrada fue ese, que RE se multiplica por 1 más beta. Cuando vamos al otro lado, el efecto se traslada a la otra resistencia, pero ya no la multiplica, más bien la divide. ¿Ya? Este mismo efecto, 1 más beta, no va a multiplicar a RP, sino a dividirla. Podríamos probar eso haciendo lo que se acostumbra a hacer para calcular resistencia cuando hay fuentes dependientes. El método que se emplea es el de asumir la existencia de una fuente. Algunos la llaman fuente fantasma. Podríamos decir que es una fuente supuesta, una fuente de referencia, ¿no? Entonces yo voy a pensar que conecto aquí una fuente de voltaje, a la que voy a llamar Bx. ¿Ya? ¿Y qué hago con eso? Suponiendo que existe esa fuente, lo que voy a hacer es determinar la corriente que produce, Ix. Entonces, la resistencia RO será, por ley de Ohm, Dx sobre Ix. ¿Ah? Ese es el truco. Bien. Entonces, trabajaremos con el truquito ese. Aquí nos faltaba la IB y aquí nos faltaba beta F por IB. Bueno. ¿Estamos bien? Entonces, decíamos que este Bx lo hemos conectado acá y él nos produce una corriente y la resistencia de O va a ser el cociente voltaje-intensidad. ¿No? Anotemos eso. RO es Dx sobre Ix. Y ahora buscaremos esas dos expresiones, ¿sí? Ix, si hago
Si hago uso de la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿no? En este nodo tengo 3 ramas, ¿cierto? Tengo por un lado la que está con RE, por otro lado la RP y la fuente de corriente. Entonces la suma de esas 3 corrientes más la IX tiene que ser 0. Las que entran son IB, beta F por IB, también entra IX y solo sale la corriente por RE. ¿Sí? Esa corriente que circula por RE yo la puedo escribir como Vx dividida RE, ¿cierto? Ley de Ohm. El voltaje sobre RE es Vx. La corriente es Vx sobre RE. ¿Por qué negativa? Porque sale del nodo. Las que entran las he puesto positivas. Bien. Y ahora trataremos de buscar IB para completar la ecuación. Como Vx está aplicada a este nodo, entonces, así como se cumple aquí la ley de Ohm, también tiene que cumplirse aquí. Por lo tanto, la ley de Ohm dice que el voltaje es resistencia por intensidad, ¿cierto? O sea que Vx es Rpi multiplicada por IB. Pero aquí hay un detalle. La polaridad de Vx es positiva aquí arriba. Entonces la corriente en Rpi debería circular de arriba para abajo. Pero como va de abajo para arriba, esa es su referencia, tengo que marcar con signo menos. O sea que IB es menos Vx sobre Rp. Y eso es lo que voy a reemplazar en la anterior ecuación. ¿Sí? Puedo factorizar IB de esos 2 primeros términos. Aquí tendría 1 más beta F. Y en lugar de IB pongo todo esto. Menos Vx sobre Rp. Y lo demás sin cambios. ¿Bien? Entonces vean que hay 2 términos que tienen Vx, uno que tiene Ix, los voy a separar. Los que tienen Vx a un lado, los que tienen Ix al otro. Entonces, de los 2 términos que tienen Vx, vale decir de este y este, voy a factorizar Vx. Me queda 1 más beta F sobre Rpi. Y el otro es, con el mismo signo, 1 sobre Re. ¿Cierto? Todo eso multiplica Vx. Pero es negativo. Lo voy a cambiar de miembro y se hace positivo. ¿Estamos bien? Y ahora puedo ya escribir esto. ¿No? Entonces digo, RO es igual
a, si paso IX a dividir aquí al primer miembro, entonces todo esto va a ir a dividir al segundo. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe como 1 sobre 1 más beta F sobre LP. Yo lo voy a poner al revés. ¿Bien? ¿Para qué hice eso? Para que esté en evidencia que RE en paralelo con RP dividido 1 más beta está en el denominador. Y eso es el paralelo, ¿cierto? Así. ¿No? Entonces, evidentemente, cuando calculamos resistencia de entrada, la fuente provocaba que la resistencia RE aparezca multiplicada por 1 más beta. La visión es de izquierda a derecha. Cuando nuestra visión es de derecha a izquierda, que es lo que nos toca hacer para calcular RO, estamos mirando así, el efecto que tiene la fuente es ya no multiplicar por 1 más beta a RE, sino más bien dividir entre 1 más beta a RP. ¿Ya? Entonces, sin la fuente, decíamos, están en paralelo RE con RP. Con la fuente, el paralelo de RE ya no es con RP, sino RP modificada, dividida entre 1 más beta. ¿Qué quiere decir que vamos a dividir entre 1 más beta? Quiere decir que RP se va a hacer más chico, ¿no? Si RP vale 1000 ohmios, dividido entre 100, que más o menos es beta, nos da 10. Y el paralelo de 10 con RE, que puede ser casi un kilo ohmio, 10 con 1 kilo en paralelo, siempre tiende al menor de los dos. El paralelo, ¿cierto? Entonces el paralelo va a ser menos de 10 ohmios. Conclusión. Nuestro amplificador, colector común, no gana en voltaje, su ganancia es casi 1. Normalmente 0.95, 0.98. Pero tiene resistencia de entrada grande, resistencia de salida muy pequeña. Como la ganancia en corriente es el producto de la resistencia de entrada por la ganancia en voltaje dividido entre la resistencia de salida, entonces RI grande, RO pequeño, el cociente es grande, ¿sí? Multiplicado por la ganancia en voltaje, que es casi 1, nos va a dar una considerable ganancia en corriente. Bueno, pues ahí terminaremos. Me habían pedido que les pase porque se me olvidó el PDF de la clase anterior. Está junto con este, entonces les paso las dos clases en uno solo. Bueno, nos despedimos, ya estamos sobre la hora. Me olvidé de eso. Tenemos fecha de examen, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Para cuándo era el examen? Para el 2 de enero. ¿Para el 12? O sea, ¿para el lunes? Sí, para el lunes, pero tenía que mandar un práctico también y no lo mandé. Tenía que mandarles un práctico y se me olvidó. Entonces lo moveremos el examen para no sé para cuándo. ¿Para el viernes? Sí, todavía viene en enero. Ya, entonces en lugar de 12 quedaría viernes, no sé qué día es, 16. Viernes 16. Listo.
Viernes 16 y el práctico se los voy a pasar hoy día. Gracias, ingeniero. Ok. Nos estaríamos viendo entonces el lunes todavía.